no existe todavía una especialización directa para investigar acerca de la cerveza. ¿Por qué es importante esto? Porque creo que la relación que tiene de la llegada de la cerveza a México tiene que ver mucho con cómo la hemos aceptado y cómo nos hemos desarrollado dentro de la industria. Y sobre todo ahora porque el auge de la cerveza artesanal en México ha crecido demasiado y de manera acelerada. Cuando llegamos a ir a algún lugar, ya la satisfacción que encontramos en cuanto a cerveza artesanal es una demanda aún más grande y sobre todo con los alimentos. Entonces me gustaría iniciar preguntando, ¿se puede maridar el agua con algún alimento? ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, entonces podríamos partir a través de ello. Un maridaje tiene como finalidad tener una experiencia extrasensorial. La idea de los maridajes justamente surge de la palabra mariage, que es francesa, que te habla de la sinergia entre dos elementos, en este caso una bebida y un alimento. Cuando hablamos inicialmente de los maridajes, pues viene de Francia porque se descubrió que ciertos alimentos con vinos causaban sensaciones diversas. Lo que buscamos como seres humanos es el hedonismo. Realmente no podemos evitar ser seres hedonistas, ¿no? Buscamos mucho el placer y va enfocado hacia diferentes cosas. Tenemos muchos tabúes. Y creo que hay muchas cosas que no nos hemos podido quitar, pero entre ellos creo que ahora hemos rescatado mucho la parte de que ya estamos en el disfrute. Nos gusta la cerveza, ¿no? Creo que por eso todos estamos reunidos aquí. Pero ¿cuántos pueden decir abiertamente ahora, oigan, ¿saben qué es? Que yo toda la semana, la neta, se me antoja una chela sin que nos vean como ebrios, sino que realmente la podamos disfrutar porque es algo que nos hace felices o algo que nos estimula constantemente, ya sea que queramos relajarnos después de un día largo, porque pues realmente el nivel de alcohol que tiene la cerveza nos ayuda y nos produce esa sensación de relajación. Pero un poquito más allá, hablando de estos estímulos que justamente van relacionados con los maridajes, los estímulos negativos y positivos que esto nos provoca. ¿Cómo va relacionado o cómo va esto de la mano? Bueno, durante la pandemia me di cuenta que retomamos mucho el poder comer y beber de manera más tranquila. ¿Por qué? Porque estábamos en casa, porque teníamos mucho tiempo, porque empezamos a ver qué es lo que íbamos a hacer con este tiempo. Antes de ello, creo que caímos en algo que se llama la inmediatez. ¿Qué pasa? Buscamos comida rápida o bebida rápida y lo que satisfacemos solamente es una necesidad. ¿Y cuál es esa necesidad? De quitarnos la sed o de llenarnos rápidamente para seguir nuestras actividades. Y nos olvidamos que realmente como los seres hedonistas que somos, si nos enfocáramos de regreso a de dónde nace la palabra restaurante, que quiere decir restaurar, y no solamente restaurar el cuerpo, sino también restaurar el alma, porque va mucho de la mano y se van a dar cuenta los movimientos filosóficos con lo que es la gastronomía o como lo es la industria gastrocervecera. Entonces vamos a retomar justamente a partir de ahí, durante la pandemia, pues nos dimos cuenta que retomar el comer y el beber de buena manera se hizo parte de nuestro día a día. Veías un montón de gente en redes sociales poniendo, hoy cené esto, hoy bebí esto, y afortunadamente hubo una escasez de cerveza de producción masiva, lo que nos dio la oportunidad a muchos cerveceros de tener un espacio donde podíamos distribuir de mayor momento la cerveza artesanal. Y entonces la gente empezó a tener mucha emoción con ello. Yo nunca había tenido tanto trabajo dando catas y sobre todo virtuales en mi vida como durante la pandemia. Había familias grandes que decían, ok, esto me interesa y me gustaría tener pues un poquito más de información. A través de eso, las plataformas digitales como Amazon, como Mercado Libre, empezaron a distribuir la cerveza y la gente empezó a investigar más. Entonces, el crecimiento de esta información nos ayudó mucho a, ok, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Si la cerveza también es maridable, ¿cómo puedo tener al alcance de mí esta información para poder lograrlo? Y lo que les decía y por qué les preguntaba si ustedes creían que el agua era maridable, porque la realidad es que no toda la conjunción de bebida y de comida puede ser un maridaje. Algunas cosas solamente son acompañamientos, ¿no? Todo depende justo de tener esos estímulos positivos o negativos. Ahora, ¿qué tanto nos conocemos nosotros como seres humanos?
¿no? Podemos decir qué cosas nos ponen de buenas, qué cosas nos ponen de malas y tenemos una idea más o menos, pero a la hora de relacionarlo con los gustos personales, sobre todo en comida y bebida, llegamos a ser de repente un poco odiosos. ¿Cuántos de ustedes no se ponen de malas cuando no les sirven de comer rápido, ¿no? O cuando han pasado largas horas para comer, no tanto para beber, sino para comer. Digamos que la sensación de saciedad para tomar una bebida que realmente nos estimule es muy vaga. Si tenemos sed, podemos tomar agua y podemos sentirnos satisfechos, mas no estimulados. Si comemos y tenemos mucha hambre y nos llega a la mesa un plato de comida que hemos estado esperando y la comida es muy mala, ¿qué va a pasar? Lo más seguro es que si ya estábamos de malas porque estábamos teniendo un alimento pues ya de por sí malo y teníamos mucha hambre, pues eso va a incrementar, no va a generar esa sensación de saciedad. Ahora vamos a retomar lo que les decía de la inmediatez. Durante ese tiempo, antes de la pandemia, comíamos rápido. Llegábamos a un lugar y ¿qué hacen las compañías de la comida rápida? Hacer alimentos que nos estimulen. ¿Cómo lo logran? Pues la mayoría utilizan glutamato monosódico, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que estimula la salivación y eso nos da o engaña al cerebro dándonos indicaciones de que realmente lo que estamos probando es muy sabroso porque estamos salivando todo el tiempo, ¿no? ¿Qué pasa cuando se nos antoja mucho algo? Salivamos. De hecho, todos los elementos publicitarios que hay en la tele van de la mano con eso, de que nosotros se nos pueda antojar en ese momento y lo primero que sucede es que salivamos. ¿Por qué? Porque aquí viene algo que se llama evocación de recuerdos. ¿Han escuchado la evocación de recuerdos? ¿De qué se trata la evocación de recuerdos? Sí, pues sí, más o menos así es muy práctico. Realmente la evocación de recuerdos funge de la siguiente manera. Si nosotros vamos caminando por la calle y de repente alguien huele súper rico, volteamos, automáticamente nuestro cerebro nos va a decir, esto me recuerda a tal cosa. Y eso también pueden ser estímulos negativos o positivos. Tanto puede ser que olemos algo y nos recuerde al ex o a la ex, que es lo que va a pasar. Depende cómo haya terminado la historia, es si va a ser una relación positiva o negativa. Pero también puede pasar con los alimentos. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha llorado cuando come o bebe algo? ¿Sí? ¿Sí les ha pasado? La neta es una sensación muy agradable y yo no lo creía, al inicio yo también era muy escéptica, hasta que un día una de mis amigas hizo una cerveza que tenía rosita de cacao. Mi abuelita solía darme chocolates con rosita de cacao. Y entonces cuando yo lo probé me puse a llorar y dije, bueno, ¿qué está pasando, no? Porque realmente fue un recuerdo muy grato y muy positivo. Digamos que ya cuando uno empieza a conectar con todo este lado de la estimulación a ese nivel, es cuando empezamos a conectar mucho mejor. ¿Y cómo funciona esta parte? Vuelvo. Justamente, bueno, no se ve porque está muy chiquito, pero después les podemos pasar la presentación si quieren. Nosotros tenemos diferentes nervios sensoriales en la nariz. Mucha de la gente que tuvo COVID, que se quedó sin el sentido del olfato, pues por ende también del gusto, empezó a tener relaciones solamente de que la comida olía a cartón o a papel. Que realmente tenemos justamente entre la garganta retronasal pequeños que parecen pelitos que son realmente conexiones neuronales que se vieron afectadas durante el COVID y lo que pasaba era que nosotros tenemos el 80% de nuestro olfato, está relacionado con el gusto. Si nosotros no leemos bien, no vamos a poder saborear la comida y lo que sucedía mucho para la gente era eso. Entonces dejaban de lado como todos estos estímulos que se iban justamente a nuestro cerebro, que nos estaban indicando constantemente esta evocación de recuerdos o estos recuerdos realmente muy directos o relacionados con lo que habíamos probado. Y sobre todo cuando la gente probaba cosas por primera vez, realmente le costaba mucho trabajo, ¿no? Hacer una relación. Creo que todos tenemos estos recuerdos de cuando éramos niños, de que si nuestra mamá nos daba un puré y nos lo daba de a fuerzas, de más grande seguramente a muchos de ustedes ya no les gustó tener algo. Ustedes tienen esa relación directa de, no me gustan los cueritos del pollo porque me dan mucho asco porque mi mamá me desmenuzaba el pollo, ¿no? O a lo mejor, a mí no me gusta la nata porque a mi mamá me daba la leche bien caliente y se le hacía la nata hasta arriba. Todos esos estímulos a los que me estoy refiriendo en este momento, que tal vez son muy específicos y son individuales, son los que nos van a ayudar a decidir más adelante esta parte de los estímulos positivos y negativos. Una cosa justamente que va de la mano es que nosotros tenemos justamente nuestro mapa sensorial. ¿Conocen el mapa sensorial?
que lo tenemos en la lengua, que está dividido en ácido, salado, dulce, umami. Todo este mapa sensorial antes se creía que lo teníamos todos en la misma ubicación de nuestra lengua, ¿no? En la punta lo salado, en la orilla lo ácido, realmente todos somos diferentes. Entonces hay gente que va a ser más susceptible al dulzor y hay gente que va a ser más susceptible al amargor, y así nos vamos a ir dando cuenta a través de eso las decisiones que tenemos sobre lo que nos gusta o no. ¿Quién es más susceptible al dulzor aquí? Eso quiere decir que les gusta o que no les gusta. A ti te gusta y a ti no. Y entonces empezamos a romper esos paradigmas, porque de repente no quieren participar cuando estamos en las catas porque dicen, ay, es que voy a decir algo equivocado, o ay, es que qué tal. No, aquí no hay respuestas erradas, sino nos ayuda a conocernos como diversidad. ¿Por qué va relacionado esto con los maridajes? Porque mucha gente me dice, bueno, ¿y entonces dónde está la línea entre lo que es maridable y lo que no es maridable? Y sí la vamos a ir viendo, pero justamente quiero que vayamos de la mano en conocernos un poquito más a nosotros mismos. Porque si van a decir, pues no pagué para una terapia psicológica, realmente quería algo un poquito más gastrocervecero, pero está completamente relacionado. El autoconocimiento justamente es como la entrada a esta parte. Hay muchos libros en neurogastronomía que van enfocados justamente a la parte más gustativa, olfativa, pero también hay una onda un poquito más sentimental, un poquito más psicológica, que está completamente del otro lado. Hay un libro, no sé si conozcan a Marian Rojas, que tiene un libro que se llama Tu persona vitamina. Y este libro te habla de cómo la generación de oxitocina, ya sea que te ayuda una persona que está cerca de ti y te estimula constantemente, que puede ser tu novio, tu novia, pero no necesariamente la pareja, sino también las personas que te otorgan todo este bienestar y confort. Una persona que puede ayudarte o a no sentirte ansioso, porque la ansiedad ya es una enfermedad común hoy en día, o a no sentirte estresado todo el tiempo. Bueno, va relacionado con lo mismo, porque nosotros al tener esta evocación de recuerdos positiva y negativa, nos va a indicar más adelante si vamos o no vamos a disfrutar algo que estamos comiendo o bebiendo. Ahora, creo que más allá de que ya somos alcohólicos profesionales y de que cuando a mí me preguntan que cuál es mi cerveza favorita, yo siempre diga, pues es que la cerveza depende del momento. Hay mucha gente que todavía no te dice que es la cerveza depende del momento, sino hay mucha gente que te dice, no, pues yo prefiero las IPAs. Cuando hay personas que te dicen que prefieren cervezas específicas, es porque estamos entrando en estados de confort, porque realmente tenemos un paladar diverso, y como mexicanos realmente tenemos el paladar más diverso que en muchas otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos una variedad de flora y fauna que nos permite tener, digamos, no elementos lineales todo el tiempo en nuestra comida, ¿no? Ok, ahora les pregunto, ¿tienen una cerveza favorita? Ese está genial. Pero es que también pasa mucho, ¿no? Cuando dices, tengo una cerveza favorita, ¿cuántos de ustedes pueden decir por qué tienen esa cerveza favorita? Esa es la pregunta que les hacía al inicio. ¿Qué tanto nos conocemos? Bueno, yo les voy a contar. A mí me gustaban mucho las Red Flanders, pero así de una manera descomunal. Pero recuerdo que cuando las probé por primera vez estaba alrededor de personas que me estimularon tanto emocionalmente, de una manera positiva, que yo quería estar todo el tiempo repitiendo esa sensación de confort. ¿Sí me explico hacia dónde voy? Si ustedes crearon una cerveza y cocinaron una cerveza y durante todo el proceso de la creación de esa cerveza hasta el final el resultado les gustó mucho, lo que van a buscar después es replicar ese comportamiento. Buscamos replicar comportamientos a través de esas experiencias. ¿Y por qué es importante de esto? ¿Cuántos de ustedes tienen taprooms aquí o restaurantes? Ninguno. ¿Cuántos de ustedes tienen una cervecería o trabajan en una cervecería? Y cuando tienen sugerencias de maridajes, ¿en qué se basan? De experiencia previa, de algo que ya habías probado, de algo que viste, de algo que te recomendaron. ¿Okay? ¿Por acá? El contraste es importante, ¿no? Pero digamos que eso ya es a la hora de la preparación. ¿Por qué estamos viendo toda esta parte emocional? Porque si nosotros queremos llegar a un segmento del mercado y captar una atención diferente, nos vamos a preguntar ahora, ¿cuántas personas de la industria
alimentaria, cuántas empresas realmente te venden un producto. La mayoría te están vendiendo experiencias. Ya, o sea, desde que se descubrió que las experiencias son muchísimo más grandes que el producto en sí, ya no te basas meramente en el producto. Si el producto es bueno, si lo haces atractivo, si tiene un buen sabor, pero con todo el bombardeo de las imágenes que encontramos en redes sociales, que encontramos en la tele, siempre van acompañados de amigos, de familia, y todo eso se queda guardado en nuestro cerebro. Y hay un montón de refrescos que son sumamente dulces, que son sumamente lineales y que por lo menos en paladar no te estimulan como uno esperaría, pero a la hora de ver todo lo que hay alrededor, nosotros aspiramos a tener esa sonrisa, aspiramos a tener esa tranquilidad, y lo mismo pasa con los maridajes. Entonces yo odio de sobremanera cuando vemos sugerencias de maridajes en los vinos vinos blancos para carnes blancas. Ok, gracias, ¿no? Y entonces, ¿dónde queda la elección de nuestros ingredientes? ¿Hacia dónde va la elección de nuestros ingredientes? Si bien nosotros creamos cervezas, es justamente uno basándonos en a lo mejor lo que el mercado te está pidiendo, donde la gente te dice, a ustedes les falta un stout, y entonces nosotros vamos a empezar a explorar en esa stout. Pero a partir de ello, ¿qué es el diferenciador? Cada una de las cervecerías elige las cervezas porque tienen que ver justamente con lo que es su identidad gráfica, con lo que vienen un montón de cosas, pero realmente, ¿qué es lo que queremos satisfacer en esa parte del mercado? ¿Lo que viene de manera personal o lo que la gente te está demandando? Entonces ahí viene justamente el balance entre tratar de elegirlo de la mejor manera posible, porque si nosotros comunicamos a través de los sentidos, porque al final cocinar es un arte, ¿no? Y la cerveza se tiene que cocinar, quiere decir que también es un arte. La cerveza artesanal está cuidadosamente seleccionada desde las maltas, desde los lúpulos, y la verdad sí es un tanto romántico. Si lo vemos de ese lado, nos va a ayudar mucho a esta generación de estas estimulaciones al cerebro para ayudar a que la gente tenga esas experiencias más satisfactorias, ¿no? Vamos a pasar después del autoconocimiento, por favor. Retomando un poquito en la palabra del objetivo principal, que es enfocar la cerveza, enfocar la comida hacia el arte, pues vienen estas investigaciones que a partir de que han tenido la oportunidad de leer el libro de neurogastronomía. Si no, búsquenlo, la verdad se los recomiendo mucho, porque esta pregunta es muy abierta, pero la verdad es muy profunda. ¿Por qué elegimos lo que elegimos en general? Y la respuesta siempre más grata es, lo elegimos porque nos gusta. Y si alguien te pregunta, ¿y por qué te gusta? Pues porque me gusta, ¿no? ¿Y qué hay más allá de eso? Bueno, regresando de nuevo, cuando profundizamos un poquito más porque nos gusta, regularmente va de la mano con recordar todas estas estimulaciones positivas que hubo algo alrededor. Cuando de repente vemos a una persona y nos dice, es que esa persona me cae gorda, y no sabemos por qué te cae gorda, ¿les ha pasado? Seguro sí. Y tratas de indagar y dices, es que no puedo con eso. Regularmente es porque ya vimos una actitud en otra persona que a nosotros nos generó malestar, que esta persona lo está replicando y a lo mejor ni la debe ni la teme, pero es esta realidad de que estamos muy condicionados con todo lo que hay alrededor y lo que nos causa confort y lo que nos causa o lo que no nos causa confort. Elegir un maridaje es como elegir pareja al final, que es lo que buscas. Potencializar lo mejor de la persona que está contigo y que ambos crezcan. Si nosotros tenemos dos elementos que se opacan a sí mismos, ¿ustedes creen que eso sería un maridaje? ¿Por qué? Porque si estamos tapando tanto todas las características positivas de nuestra cerveza, todo lo que nos logró lo que nos costó lograr crear ese balance, a lo mejor en una IPA súper aromática, con un buen nivel de amargor y que realmente nos esté estimulando todo el tiempo, y de repente agarro un ceviche con un montón de chile y mato todas las características del lúpulo, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces es ahí donde le repetía lo de que no toda la conjunción de la bebida y la comida puede ser un maridaje. Y lo mismo pasa con el agua no nos generaría ningún estímulo. Y entonces ahí empezamos un poquito a indagar, porfa, la que sigue, ya les había adelantado un poquito, de cuando empezamos a jugar muchísimo con la parte de los alimentos y las bebidas, nos empezamos a dar cuenta que realmente vamos mucho más allá de algo principal. Los maridajes no son reglas, son experiencias.
sí realmente hay un par de sugerencias para que se pueda disfrutar mejor. Pero si tuviéramos reglas, entonces seríamos siempre muy estructurales y muy lineales. Tenemos una infinidad de ingredientes, tanto en la cerveza como de descriptores, tanto en la comida. Entonces, si nos limitáramos siempre a lo clásico, hay un montón de lugares donde tienen sugerencias de maridajes y siempre son IPAs con ceviches y IPAs con aguachiles, ¿no? Pero la gente que no conoce o que no sabe, es lo que les decía, lo que va a pasar es que te van a dar un aguachile con un nivel de pungencia muy elevado, que el nivel de pungencia nos lo da la capsaicina, la cebolla blanca fresca, nos da este nivel de picor en la boca. Si nosotros tenemos esas características muy elevadas en boca y de repente tengo una IPA muy lupulada, lo único que va a pasar es que se van a cancelar a sí mismos. Y algo también que tenemos que buscar con los maridajes es limpiar el paladar. Que sí tengas una experiencia extrasensorial muy elevada en boca, que a lo mejor sí tiene notas de mango mi lúpulo, pues voy a ponerle un poquito de mango o voy a ponerle notas tropicales a mi ceviche, a mi preparación para que quede en conjunto. Pero si llega algo que es muy invasivo y lo apaga o lo mata completamente, entonces ya no estamos teniendo una experiencia positiva. Porque ¿para qué queremos crearle una experiencia negativa al comensal? Pues ya jamás nos va a poder consumir ni la cerveza ni la comida. O sea, todos son estímulos constantes. Otra cosa también es importante mencionarla. Hemos dejado mucho de lado el uso de diferentes ingredientes que no solamente sean lineales. Tenemos diferentes partes en los maridajes, porfis. Este es el ABC del maridaje muy común, lo van a ver en Cicerón, lo van a ver casi en todos lados. Y nos habla de manera muy lineal sobre los puentes, sobre los cortes, ¿no? Sobre las alianzas, cómo alinearlo, cómo balancearlo. Entonces, lo clásico que siempre van a obtener de los maridajes es las stouts con chocolate, las porters con chocolate, las browns con chocolate. Y luego pensamos, ¿ustedes creen que el chocolate es siempre igual? Ni siquiera el café es siempre igual, ¿no? Entonces ahí tenemos, ok, entonces, ¿cómo meto todo esto? Con las especificaciones de mis ingredientes. Y es aquí donde viene lo divertido, lo que siempre les digo, es un trabajo difícil que alguien tiene que hacer. ¿Cómo aprendemos? Probando. O sea, siempre que llego a casa de mi mamá, si no huelo alcohol, eso quiere decir que no vengo del trabajo. ¿Saben? Antes te decían así de, llegabas a tu casa y olías alcohol, ya sabían que no habías ido a trabajar. Bueno, a mí me pasa al revés. Entonces, hay que, sí, exacto, hay que tratar de justificar eso. Bueno, pero regresando un poquito justo a esta parte, entonces si tenemos diferentes estructuras en nuestros chocolates, tenemos chocolates de porcentaje que son cacao, de porcentaje que es casi puro, 90, 70, 60, y van teniendo notas y características diferentes, incluso por regiones. Y entonces tenemos un montón de cervezas stout también, porque el stout tiene estilos y subestilos, ¿no? Y entonces de repente encontramos Imperial Stout y tenemos características un poquito más cremosas, tenemos frutos pacificados, tenemos frutos negros. Y si a estas cervezas que son ligeramente de acidez balanceada y un poquito más dulces, les metemos un pastel de este famoso del Costco, que es súper atascado, que es el tipo Matilda, yo sé que muchos de ustedes lo han probado porque es súper famosísimo. Si le metemos eso a esta parte, ¿qué es lo que va a suceder? Nuestro paladar se va a saturar fácilmente. Ojo, sabe rico, ¿no? Porque por sí solo tiene bastante azúcar y la cerveza es bastante buena, pero lo único que hacemos es saturar al paladar. Les pregunto, ¿ustedes qué harían si tuvieran estos dos elementos? Si tuviéramos un Imperial Stout con estas características y si tuviéramos este pastel del Costco, ¿qué elemento podrían agregar para ayudar a tener una mayor estimulación? ¿Agua? No, pero para crear una estimulación en el proceso, no para limpiar el paladar. Una fruta, ok. Ahorita les digo por qué una nuez no sería tan buena idea. Una fruta, ¿qué fruta podrías? Una fresa, ok. Me gustó lo que me dices de la guayaba porque esto ayuda de diferentes maneras. Y ahora, ¿la guayaba la vas a poner fresca o la vas a poner cocida o cómo la vas a poner? Una mermelada.
eh, o fresca, ok. Me gustan estos juegos porque todos tenemos un papel bien importante. Cuando tú imaginas las frambuesas, las imaginas frescas, me imagino. Aquí ya tenemos una acidez. Una acidez que es un corte que al mismo tiempo nos va a ayudar a estimular, que quiere decir a que los elementos no sean lineales, pero empezamos a jugar con estas características. Algo que nos cambiaría completamente el rol es que si hiciéramos una mermelada muy dulce de la frambuesa, con lo que ya estamos hablando que era muy lineal y dulce, lo que pasaría es que se opacaría y ya no tendríamos esa sensación de salirnos del estado de confort, ¿no? Estado de confort le llamamos a cuando completamente lo que estamos probando todo el tiempo es igual, ¿no? Es como cuando ya llevamos una relación de muchos años y ya nada más se ven y se saludan porque Dios es grande realmente, sino ya no está esa parte de estoy enamorado o ya me urge verte porque pues vamos a hacer algo nuevo, ¿sabes? Es lo mismo pasa a la hora de tener los maridajes, tienen mucha esa relación. Ahora, me encantó lo de la guayaba porque casi nadie hubiera pensado que podrías agregarle la guayaba. Y siempre pregunto, ok, ¿y cómo podemos jugar un poquito más? La guayaba realmente cruda yo no la pondría porque sería muy ácida y mucho más lejos de darle una potencialización a cada una de estas características, lo que haría es que toda tu atención se vaya hacia la guayaba. Y lo que queremos es que te sientas constantemente estimulado para que sigas probando y sigas probando. Lo que queremos es que lo vuelvas a probar después y que no después de una vez ya te quedes como insatisfecho. Entonces podrías hacer un dulce de guayaba. Un dulce de guayaba que la guayaba tiene esta característica de que tendrías que ponerle mucha cantidad de azúcar para que deje de sentirse esa acidez. Entonces sí, podemos poner algo de piloncillo, la guayaba, se lo agregamos sobre el pastelito o entre el pastelito y ya tenemos una sensación diferente, ¿no? Ya no es lineal completamente. Y ya se dieron cuenta cómo empezamos a jugar mucho con esta parte de experimentar. Porque les repito, si caemos en la parte lineal o si caemos en la parte de el clásico, ¿no? Si tuviéramos un corte de carne roja, salpimentada, ¿qué cerveza elegirían ustedes? Una porter. ¿Una qué? Una Red Dead, ¿ok? Por allá. Lo que se les antoja, ¿eh? Un stout, una lager, ¿ok? Y aquí podemos jugar con muchas características. Podríamos tener una cerveza lager, pero tendríamos que cuidar muchísimo la parte de la sal, el punto de sal que tiene nuestro corte para que la estimulación sea positiva. Por si tenemos un corte de carne que es muy salado o muy salpimentado, lo que va a pasar es que nuestra lager va a morir. Yo sé que de repente ninguneamos a nuestras lagers, pero realmente para lograr una buena lager y una lager limpia es todo un proceso, ustedes saben, ¿no? Una cerveza que está contaminada tiene un montón de ésteres, un montón de fenoles muy elevados que se salen dentro de los lineamientos, no nos va a producir esta sensación de satisfacción. Entonces también hay que cuidar los maridajes que tenemos con las lager, porque las lager sí son muy maridables más allá de elegir pizza, que también cuando hablamos de pizza, yo sé que mucha gente piensa en pizza y piensa la pizza hawaiana. ¿Quién le pone piña a la pizza? Ok. Yo sé que hay mucha gente a la que le gusta, ¿no? Pero realmente tenemos pizzas de especialidad, tenemos pizzas que tienen queso de cabra, que tienen frutas, y entonces ya no podemos meter una lager con cualquiera de esas cosas, ¿sabes? Me encantó lo de la Red Ale, ¿por qué? Porque saldría de las mismas características de siempre, porque pensamos, ay, es una carne roja, entonces tenemos una cerveza oscura, porque nos recuerda a las partes ahumadas, a la carnita asada, y el chiste es generar estas estimulaciones constantes. Ese es el resumen de los maridajes y del análisis sensorial de los maridajes, el cuestionamiento. Lo que pasa es que tendemos a caer en lo mismo todo el tiempo y mucha gente no le da la importancia necesaria. ¿Por qué? Porque te metes a las redes sociales para darle una recomendación a la gente sobre tus cervezas y ya estás copiando de, mira, en Bélgica pusieron que este queso queda perfecto con mi cerveza, ¿no? Y ahí ves a la pobre gente buscando un queso que aquí ni va a existir, porque tú lo copiaste de ahí porque pensaste que era un buen maridaje. Tenemos un montón de ingredientes aquí en México que van perfecto con el perfil de nuestras cervezas y que la gente los va a entender mejor. Hay que ayudarle a las personas a dejar de tenerle miedo a consumir cerveza artesanal. Hay que ayudarles también a darles una entrada porque los maridajes son una buena entrada y un buen colchón para que la gente
eleve el consumo, para que la gente entienda mejor el cómo funcionan los maridajes, cómo funciona la cerveza, cómo funciona este mundo, sin que tengan el temor de que solamente es para cierto nivel socioeconómico, porque la verdad es que la cerveza es para todos, la hacemos para todos y yo creo que todo el mundo tiene ese alcance. Estábamos hablando con las Stout, con las Imperial Stout, ¿no? Porque regularmente son cervezas que tienen más un perfil, decía, como a frutos negros, a frutos pacificados, que tienen un nivel de acidez un poquito más balanceada que si fuera a lo mejor una Oatmeal Stout, ¿no? Que tiene un perfil un poquito más serio, vamos a hablarlo así, y el otro tiene un perfil un poco más funky. Entonces, si le pusiéramos el fruto seco, ahí se perdería. Si se la pusiéramos a la Oatmeal Stout, tal vez quedaría bien, pero hay que jugar mucho ese papel porque también tiende a perderse. O sea, ya no sabe si es parte de la adición o realmente que ya esté completamente perdido. Entonces, de repente, como pensamos en chocolates, cafés, siempre pensamos que van de la mano. Entonces, siempre hay que buscar las estimulaciones mayor. O a lo mejor si buscas un garapiñado, entonces ya cambias el perfil. Ya tienes un garapiñado y depende también con qué le puedes poner el garapiñado, ¿no? Hay gente que hace garapiñados con guayaba y que son deliciosos. Como que haces el dulce de guayaba, haces el garapiñado con tus frutos secos y ya estás cambiando el perfil y lo haces un poquito más divertido. Sobre todo si tenemos elementos ácidos, estos tienden a estimularnos más y a generar más salivación. Y al generar eso, nuestro cerebro está pensando o está entendiendo que realmente lo estás disfrutando mucho. ¿Tienen dudas y preguntas hasta aquí? No, todo lo que puedan, pues para eso estoy. Si no, me pueden seguir en las redes sociales, en Instagram como Chef Chantal Alonso. Tengo también un par de TikToks. La vida no me da para muchos, pero subo recetas con cerveza, recomendaciones de qué tipo de maridajes pueden hacer y pues información mucho más completa. Siempre 45 minutos no son suficientes, pero pues tenemos una vida para hablarlos, para platicarlos o para que vayan a probar mis platillos en algún momento. ¿Vale? Muchísimas gracias.